Buenos días, vamos a tener el gusto de conversar con Omar Ceballos Velarde. Él es conocidísimo caricaturista, conocidísimo aquí en el país y en el mundo entero, porque es probablemente el artista más premiado que tenemos en esta ciudad. Lo conocemos tanto como caricaturista y también como editor, y ha publicado varios libros importantísimos acerca de la cultura gráfica, visual arequipeña. Gracias por estar acá en la caja, Omar. Y empecemos por las caricaturas. Cuéntanos cuántas más o menos, cuántos premios ya tienes acumulados. En realidad varios, pero Número. no tengo, la verdad que no tengo una cifra exacta, pero Ya creo que perdiste la son cuenta. alrededor de 80, sí, 80 y tantos, sí. 80 y tantos. Sí, sí. Y los tienes en una pared, en una vitrina, No, todos. no, la verdad que no, no, porque no me tienen, no me interesan mucho, la verdad, los premios. Es verdad que son un estímulo para cualquier artista o cualquier persona que es premiada afuera, sí, de todas maneras es un reconocimiento, pero no son determinantes en mi vida, ¿no? O sea, no estoy detrás de los premios, en realidad. Se han dado porque así se dan en los concursos a nivel mundial. Y más bien creo que sirve más para medir un poco cuál es el nivel técnico, ¿no? El nivel interpretativo de la propia caricatura, del humor gráfico, ¿no? En el mundo, que es tan bien apreciado. Yo creo que para eso sí sirve, pero para nada más, ¿no? Bueno, pero también has sido jurado tú, has estado del otro lado, ¿no? Organizador, has organizado varios concursos tú mismo y has estado de jurado, de modo que conoces por dentro y por fuera, digamos, el asunto de la organización de los premios. De los que has recibido, ¿cuál es el que te da más placer, el que más te alegra? Bueno, varios en realidad, pero uno de los que me dio mucho gusto fue ganar el premio de la Bienal Internacional de Caricatura en Italia, ¿no? En Tolentino, porque es un concurso muy complicado, se presentan los más grandes caricaturistas del mundo, y la verdad es que sin mucha expectativa yo mandé un trabajo sobre Pablo Picasso y ganó. Y yo me sorprendí, pero me gustó porque creo que es una justa complicada, ¿no? Entonces, creo que sí lo valoro bastante. Y el que te dio, digamos, la alegría, ya no por la cuestión técnica, sino la alegría personal, tu primer premio, el más sorprendente, no sé. Mira, tú sabes que no, el que más alegría me dio fue la primera vez que se publicó un trabajo mío en Grecia, cuando yo tenía 17 años, y mandé mi trabajo por correo postal, que en ese tiempo no existía internet, por supuesto, y al cabo de unos meses me llegó a casa un catálogo donde estaba incluido mi trabajo, ¿no? Junto con los de cientos de caricaturas de todo el mundo. Era la primera vez que yo veía mi trabajo en un catálogo internacional. Entonces eso creo que me dio demasiada alegría. No sé si fue porque era el inicio de lo que probablemente iba a pasar después, pero yo siempre guardo ese recuerdo, porque ver con sorpresa mi trabajo impreso en este catálogo fue incomparable. Y desde el otro lado, desde el lado del organizador, dime, tú has organizado varios ya y me sorprende mucho la experiencia que ya tienes, ¿no? Perdona Sí. la interrupción. Dime, ¿cómo se organiza? ¿Cómo el concurso, por ejemplo, el que han organizado en el Cultural, que ya está en el cuarto, creo, ¿no? Vamos por el cuarto año, El sí. cuarto año. ¿Cómo se decide, por ejemplo, los jurados, las bases, ¿no? El ganador, ¿no? ¿Cómo? Mira, este es un concurso bastante sui generis y diferente a los que normalmente hay en el mundo, porque, a ver, yo planteé varias cosas, tenía varios objetivos claros en esta propuesta. Primero era impulsar el arte de la caricatura, ¿no? Que Arequipa ha tenido grandes exponentes. Segundo, reconocer el trabajo de un gran maestro como Julio Malagrenes, que por eso lleva su nombre, ¿no? Y tercero, premiar a un solo ganador. Aquí en este concurso, curiosamente, no hay segundo premio, no hay tercero y no hay menciones honrosas, solo un solo ganador. Y ese solo ganador, del país del que fuera, no puede volver a participar nunca. Entonces, entendí yo desde mi perspectiva que debería ser un concurso muy querido por muy ansiado por los artistas, ¿no? Y de hecho eso se ha cumplido.
porque la convocatoria ha sido sorprendente de un año a otro. Actualmente tenemos más de 800 trabajos de todo el mundo que llegan al concurso, y este va a ser el 4º año consecutivo. Y además ponemos un tema, que es un personaje casi siempre universal, muy conocido, para que puedan caricaturizarlo los artistas. Y hemos logrado tener caricaturistas realmente notables, ¿no? Que todos pugnan por tener el premio. Uh-huh. Oye, y a propósito ya de la caricatura misma, yo sospecho que hay algunas caras, algunos personajes que son más caricaturizables que otros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que decide? ¿Es fisionómico? Sí, en principio no podía creer que es así, ¿no? Que en realidad, y de hecho lo es de alguna manera. A priori uno piensa que la caricatura solamente debe ser la exageración de los rasgos físicos de una persona. Si tiene la nariz grande, la haces más grande, si tiene la cabeza chata, la haces más chata, en fin, ¿no? Pero no, pues eso es lo superficial, ¿no? A lo largo de los años yo he ido aprendiendo que la caricatura es un verdadero arte, y por eso mismo no solo se queda en la superficie, no solo se queda en esa primera mirada de la exageración de los rasgos físicos, sino la esencia misma del personaje, es decir, el aspecto psicológico, que es tan complicado, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto es cuando puedes decir que realmente has logrado conseguir el alma del personaje caricaturizado. Y eso se logra muy pocas veces. Entonces, justamente este concurso, que tiene como tema un solo personaje y llegan cientos de trabajos, tú dices, por ejemplo, en el caso de Marilyn Monroe, que hablando de lo difícil que puede ser caricaturizar a una mujer que tiene un rostro perfecto, cientos de trabajos donde todas son Marilyn Monroe y ninguna se parece ni entre sí, ¿no? Entonces, es la mirada tan especial que tiene el artista sobre el personaje. Acabo de recordar una anécdota de una caricatura que le hace Picasso, creo, a Gertrude Stein, ¿no? Le muestran la caricatura a Gertrude Stein, la caricatura que le ha hecho Picasso, y se molesta y dicen, no me parezco, no se parece a mí, no se parece nada, ¿no? Picasso, imagínate, haciendo ese trabajo. Cuando le cuentan eso a Picasso, dice, bueno, ya se parecerá. Simpático sobre la caricatura. El tiempo se encarga de caricaturizarnos, es verdad. Sí, ¿no? Bueno, pero volviendo al asunto de los jurados, claro, tú me dices, es un azar casi, ¿no? Que te llegue un premio, pero 80 veces que te llegue ya no es un azar, ¿no? Ya hay una constante, ya hay una idea. Sí, ¿no? Es ya un poco constante el asunto. Bueno, pero en el caso de jurado, ¿no? ¿Qué te decide? O sea, ¿qué es lo más importante en un trabajo que te lleva a otorgar el primer premio, segundo, la mención? Es que, Willard querido, es bien subjetivo en realidad. Es porque si tú y yo vamos a una exposición de arte moderno y vemos distintos cuadros, y probablemente tú vas a decir, mire, este cuadro me gusta, y a mí me va a parecer que no. ¿No es cierto? Entonces tú tienes un punto de vista sobre eso y yo tengo otro. Y eso pasa exactamente con el tema de los jurados. Y claro, yo me he encontrado con muchas realidades distintas y que pueden de alguna manera determinar el resultado en función de los propios intereses, ¿no? Contaba yo muchas veces esta anécdota que fui jurado en Turquía, en uno de los concursos más importantes que hay en el mundo. Y éramos 4 jurados extranjeros, casi 3 de Europa del Este, y yo era el único sudamericano, y el resto, como 10 jurados, eran turcos, ¿no? Lo cual ya es inusual, porque no pueden ser 14 jurados para un evento de ese tamaño. Es verdad que vimos alrededor de 1000 trabajos, ¿no? A lo largo de 2 días, pero igual me parecía raro. Y mira lo que pasa, es decir, yo hablaba con un búlgaro que estaba a mi costado, y yo le decía, lo que deberíamos era defender el humor como esencia, porque era un concurso de humor gráfico, no era de caricatura fisonómica, y él estaba de acuerdo conmigo, pero cuando nos queríamos comunicar con el resto del jurado que no hablaban inglés, era difícil, pues no nos entendían. Ellos hablaban en turco entre ellos y nosotros no entendíamos nada, ni ellos nos entendían a nosotros. Entonces, por más que nosotros votábamos por un trabajo que nos parecía notable, ellos votaban por otro, y entonces nos ganaban. Por mayoría. Era mayoría, ¿no? Claro. Entonces, por eso te decía, los concursos pueden ser hasta cierto punto un azar, es una cosa muy subjetiva, es una cosa de estado de ánimo, ¿no? Te lo puedo poner como ejemplo el concurso que hacemos aquí en Arequipa, con el concurso de caricatura de Malagrenet.
tenemos 5 jurados y tenemos puntos de vista distintos, pero aquí los defendemos, o sea, nos entendemos, podemos decir, mira, aquí está la esencia, fíjate el pelo, fíjate la mirada, fíjate el brillo del ojo, ¿no? Es decir, podemos llegar a ese nivel de detalles que nos van a poder tener un acercamiento más real a lo que podría ser el ganador. Y casi siempre hemos tenido unanimidad, pero se trata de un jurado más pequeño, pero que de alguna manera también tiene que ver con esa subjetividad de la que hablamos al inicio. Doy cuenta porque yo también he sido jurado numerosas veces en concursos de pintura, de música, de belleza. Y bueno, he decidido finalmente ya no ser más jurado. Ya no ser más jurado, precisamente por esa razón. Porque he otorgado el premio, ha venido el notario, ha puesto todo en blanco y negro, y al segundo día me he desanimado. Cuando ya estaba todo, ya olía desacramentado, he dicho, no, ese no creo que el otro debió haber sido, ¿no? Y entonces ya dudas de tu propio criterio, ¿no? Sí. Y por ese motivo es que, no por haber concursado yo, sino por haber sido jurado, ya no creo mucho en los concursos, para ser sincero. Me das la razón, entonces. Sí, te doy la razón. Bueno, pero la diferencia entre la caricatura y, digamos, el humor gráfico, ¿no? Que son los dos, tú haces caricatura y humor gráfico, ¿no? Yo recuerdo tus viñetas en nuestra revista, en La Lagartija, eran muy divertidas, ¿no? Y todavía sigues haciendo algunas. He visto que en internet a veces cuelgas algunas, ¿no? La diferencia del trabajo, en dónde reside, ¿no? Finalmente, ¿qué es el humor para ti? Bueno, la esencia de la vida, ¿no? Yo creo que sin humor no podríamos vivir, pero estamos hablando de géneros distintos, ¿no? Yo lo tengo bien claro y bien definido, es decir, la caricatura fisionómica tiene que ver con la persona, viva o muerta, pero que vivió, que existió, ¿no es cierto? O que existe. En el caso del humor gráfico son secuencias de la vida diaria, ¿no? Que uno aborda a partir del humor. Puede ser humor de pareja, humor blanco que le llamamos, que es el humor cotidiano, el humor erótico también, ¿no? Es decir, hay distintos temáticas que podemos abordar a partir del humor gráfico. A mí me gusta mucho este género, aunque es complicado, sobre todo porque ahora tenemos la facilidad de tener acceso a mucha información y a muchos trabajos en Internet. Entonces, y eso se está dando con mucha frecuencia en el mundo, que hay la tendencia a querer copiar lo que ya viste, una idea que ya viste y que la copias de otra manera, y a veces ganan concursos con eso, y eso se ha puesto en tela de juicio también, ¿no? Por la forma como es que se tiene que premiar este tipo de trabajos en el caso del humor gráfico. Hace un poco menos de un mes yo estuve en Recife, en Brasil, invitado como jurado de un concurso internacional de humor gráfico y de caricatura también, y allí yo puse mucho énfasis con el resto del jurado de tener muchísimo cuidado y ser muy escrupulosos en premiar un trabajo que haya sido visto de alguna manera a lo largo de nuestra vida en algún catálogo, en algún concurso o en internet, ¿no? Porque se da mucho que hay estas similitudes que bastante sospechosas en algunos casos que parecieran ser copias, ¿no? Entonces, ese es el gran problema al cual se están enfrentando los jurados ahora. Y también por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que si bien es cierto, muchos ya lo ponen en las bases de que que está prohibido usarlas para un concurso, para un trabajo que se va a concursar, siempre hay esa tendencia a querer utilizar esta herramienta porque no puedes resolver un problema técnico, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, la inteligencia artificial te lo resuelve en segundos, ¿no? Pero uno inmediatamente se da cuenta cuando eso pasa. Por suerte todavía se puede ver y ahora ya hay aplicaciones donde tú puedes pasar como el Turnitin igual en las tesis, pasas un dibujo y te dice qué porcentaje ha sido hecho con inteligencia artificial. Sí, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, pero el humor mismo, la chispa, lo que se llama, no sé, el beat, ¿no? Tiene varios nombres diferentes, que es más espontáneo, ¿no es cierto? Sí, es el humor que en una conversación, no sé, en una reunión de amigos salta, ¿no? Espontáneamente, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? Porque es diferente, por ejemplo, pienso en Carlín, ¿no? Carlín hace humor gráfico, hasta en caricatura al mismo tiempo.
y a veces nos sorprende con unas cosas absolutamente inesperadas, ¿no? Muchas veces ya se espera, ¿no?, qué se podría decir, cuál podría ser más o menos la motivación, pero hay algunas que son tan violentas, ¿no?, que no puedes dejar de reírte, ¿no? Aparte del mensaje político, digamos, que tienen, ¿no?, también demuestran mucho ingenio, ¿no?, mucha inteligencia. Siempre he oído decir que el humor es una muestra de la inteligencia, ¿no? Tú seguramente piensas lo mismo, ¿no? Me gustaría pensar eso. Mira, no, yo creo que sí es cierto que nacemos con esa habilidad para utilizar el humor como una herramienta también de vida, ¿no? Es lo que hablamos al inicio. Y me parece fundamental en la vida, sin duda alguna, ¿no? Pero eso también creo que se desarrolla con el tiempo. Uno va aprendiendo las herramientas, los caminos, las técnicas, los recursos, ¿no?, para poder salir adelante cuando tienes que plantear un tema de humor. En el caso de la caricatura, del humor gráfico o la caricatura política, que es la que hace Carlín y la que yo hacía también en el periódico, en el diario Correo, aquí en Arequipa, era que tenía que enfrentar un tema que era cotidiano, que era coyuntural, político, y buscarle el lado humorístico a eso, ¿no? Porque eso es lo que hace que enganche con el lector, ¿no es cierto? Esa transición es complicada, ¿no? Porque, y te consta, creo que me has visto algunas veces en el periódico, enfrentarme a la página en blanco y pueden pasar horas y doy vueltas y vueltas y no se me ocurre absolutamente nada, ¿no? Y eso tiene que ver, como te digo, con el oficio mismo, ¿no? En algún momento hace clic el tema con algo que estás pensando y le das vuelta al tema y sale, ¿no? Pero no siempre pasa eso. A veces, y eso también le puede pasar le ha pasado a todos los grandes caricaturistas, es decir, no siempre pueden ser tan brillantes como para hacer una viñeta de humor que te haga reflexionar y que te haga pensar, que eso sería lo ideal, y además que te haga reír encima, ¿no? Tres elementos que deberían estar presentes siempre, pero no siempre pasa eso. Y por eso a veces hacía estos pollos volando, que era el ama de casa que buscaba el pollo, que a veces subía de precio, ¿no?, qué sé yo. Y pasaba volando por ahí. Pasaba volando y lo hacía casi un poco como que el coyote con el correcaminos, ¿no? O sea, esta aventura de la señora ama de casa que quería capturar el pollo al precio que fuera. Pero eso era un recurso porque no se me ocurría nada en realidad. Pero son cosas que pasan. Sí, ¿no? Sí, sí. En tu carrera como caricaturista has recibido seguramente muchos elogios, has hecho de muchos amigos y también de enemigos, me imagino. Probablemente. Sí, ¿no ha habido gente que te ha perseguido así por la calle? No hasta ese punto, en efecto. Sí he recibido algunas críticas a través del editor, a través del jefe de redacción, o a través del propio director del periódico, ¿no? Algún político que se quejaba porque lo estaba caricaturizando con frecuencia, o que me decía, oye, baja un poco la mano con esto, ¿no? Pero yo siempre he sido bastante rebelde con eso y he tenido bien claras las cosas, ¿no? Es decir, creo que un caricaturista político es un columnista, ¿no? Tiene un punto de vista, tiene una opinión y la publica tal como es. Se hace responsable de lo que dice, de lo que publica allí, de lo que dibuja y ya. Pero no puede recibir una orden del director o del editor general para decirme, haz una caricatura de tal o cual persona en tal o cual situación, ¿no? Eso sí sería inaceptable. Y cosas que ha pasado, en efecto. Se ha dado el caso que el diario El Comercio ha obligado a sus caricaturistas a publicar, a no hacer caricaturas contra Keiko Fujimori en las campañas, ¿no? Y claro, algunos han renunciado, otros han quedado por el sueldo, pero cada quien toma decisiones como quiere, ¿no? ¿A ti nunca te han censurado algo? Sí, tuve una censura. Yo recuerdo la primera. ¿Cuál? Una exposición en el Banco del Sur, sí. se llamaba Tres en Contra, creo. Sí. Donde estaban Jimmy, Rafa Polar, Pantigoso. Tú y Nacho, creo, ¿no? Pantigoso. ¿Quién? Lucho Pantigoso. El Pantigoso, Lucho Pantigoso. Que vino la policía y se la llevó, si no me equivoco. Sí. Fue la primera vez que se censuró una exposición de caricatura o de arte, quizá, probablemente, en la historia de Arequipa, ¿no? Porque inauguramos esta muestra y no duró ni 24 horas, porque a la mañana siguiente vino sobre el Estado y se llevaron todas las caricaturas y nos persiguieron a todos. Estarían riéndose ahí en su Sí, no, fue serio, porque nos llevaron al juzgado, querían meternos a la cárcel, en realidad había una presión de parte del Ministerio del Interior, sí fue una cosa más. La otra, pero eso, claro, éramos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía 18 años recién, y la verdad es que no... Sí, pues son cosas que uno pasa en la vida. Pero la otra fue más seria, porque yo estaba trabajando en Correo de Lima, el director era Aldo Mariátegui.
Y bueno, yo hacía una caricatura política diaria y un día se me acerca en el pasillo, me lo encontré en el pasillo y me dice, oh, Omar, ¿sabes qué? Tengo una idea para una caricatura. Y ya cuando el director te dice eso, ya algo anda mal, ¿no? Entonces le dije, y me dio su idea que era una caricatura que quería que haga no sé contra quién, no me acuerdo la verdad, pero una idea bien idiota, ¿no? Entonces yo me reí y me fui. Y la verdad es que no hice la caricatura que él me dijo. Y al día siguiente mi caricatura no salió publicada. Entonces yo fui donde el diagramador, me acuerdo, y le digo, oye, ¿qué pasó con la caricatura? No la has puesto. Ah, no, es que entró un aviso, me dijo. Era raro porque en la página editorial no entran avisos, ¿no? Entonces me pareció raro, pero bueno, pasó un tiempo y me volví a encontrar con Aldo Mariate en el pasillo y me dice, oye, Omar, me dice, ¿no hiciste la caricatura que te dije? No, pues le dije a Aldo, era una idea bien tonta, ¿no? Le dije, tengo otra, me dijo. Y mira, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Al día siguiente no salió publicada la caricatura, entonces ya fui donde él y le dijo, ¿y qué pasó? Entonces me dijo, no, es que tú no estás haciendo lo que yo te digo. No, es que no voy a hacer lo que tú me dices, le dije. Para eso mejor no hago nada. Bueno, me dijo, no hagas nada. Perfecto, le dije. Chau. Y nunca más volví a hacer caricaturas. Pero es una censura, digamos, medio soterrada, ¿no? No es que de frente te censura, ¿no? Pero bueno. Sí, pues. Bueno, ahora, para terminar, para aliviarnos un poco, te voy a hacer un par de preguntas así que nada tienen que ver con el asunto, ¿no? A ver, la primera. ¿Qué tal te llevas con tu suegra? Las suegras han sido un tema, si quieres, y tú lo sabes. La segunda. ¿Qué prefieres, perros o gatos? Perros. He tenido un perro entrañable que ha muerto hace poco y la verdad es que la relación que existe entre los seres humanos y los perros es una cosa indescriptible, ¿no? Creo que es incondicional, ¿no? No sé si pasa lo mismo con los gatos, no sé. Pero no has criado gatos. No. Sí, no. Y entonces no lo sabes, pues. Pero lo sé por testimonios de amigos que tienen gatos, ¿no? Es decir, donde me cuentan que los gatos son, si bien pueden ser muy cariñosos, también son muy autónomos, ¿no? O sea, te dan el cariño cuando ellos quieren. En cambio, el perro te da cariño todo el tiempo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Yo tengo un gato que es de lo más cariñoso, te cuento. De lo más cariñoso, ¿no? Mi hija, que también tiene ¿Se lleva bien con tu gatos. suegra? ¿O no? ¿Perdón? ¿Se lleva bien con tu suegra? ¿El gato? Sí, el gato. No, menos mal que está un poco lejos mi suegra. No hay un encuentro. Pero es muy afectuoso, no sé. Yo tengo la sospecha que aprenden de uno, ¿no? Aprenden sí. A ser o cariñosos, o huraños, o independientes, no sé, tengo esa sospecha nada más. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Caja y esperemos que pronto ganes más premios todavía para el orgullo de Arequipa y de tu propio arte. Gracias, Omar. Hasta la próxima. Gracias, querido.